Bueno, vamos a leer la palabra de hoy, Salmo 72. Salmo 72, versículo 1 al 11. Vamos a estar leyendo un versículo cada uno y el versículo 11 leemos entre todos. Dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Los montes producirán paz para el pueblo y las colinas justicia. Juzgará a los pobres del pueblo, salvará a los hijos del necesitado y quebrantará al opresor. Durará con el sol y la luna generación tras generación. En su día florecerá el justo, habrá abundancia de paz hasta que no haya más luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Delante de él se postrarán los habitantes del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes del Tarsis, de las costas del mar, traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba les presentarán tributo. Todo junto, ante él se arrodillarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Amén. Bueno, ya ha empezado el frío, hay muchos hermanos que están enfermos, engripados, resfriados, ¿no? En el primer culto también ha habido muchos hermanos mayores que vienen con barbijo justamente para evitar, ¿no es cierto?, ese contagio y también para evitar que otros se contagien. Muchos de nuestros hermanos también, ¿no?, están engripados, hoy no han podido llegar para los cultos. ¿Qué le parece si nos saludamos diciendo, cuídate de la salud física y espiritual, ¿no? Dígale al hermano que está al lado. No, debemos cuidarnos no solamente de salud física, sino también de la salud espiritual. Podemos decir, como oró anciano Andrés, que los tiempos en que vivimos son tiempos muy complejos e inclusive tiempos confusos. Con el desarrollo del Internet tenemos acceso a muchísima más información que en el pasado, esto es cierto, pero también sabemos que en las redes abundan informaciones falsas. Por lo tanto, si no discernimos, si no elegimos cuidadosamente las informaciones que tomamos, podemos ser engañados y caer en distintas trampas, ¿no? Existen, por ejemplo, las estafas llamadas phishing, mensajes que llegan por mails o por WhatsApp para sacar nuestras informaciones personales y luego utilizarlas, ¿no es cierto?, con fines para estafarnos. Hace poco leí también en caso de Corea, ¿no?, que ha habido casos en donde hombres casados se hacían pasar por solteros, o estafadores que se hacían pasar por ricos, ¿no?, o profesionales para acercarse a las mujeres con la intención de estafar a ellas. Utilizan Facebook, distintas redes sociales para engañar a las personas. Inclusive la incertidumbre política, económica que estamos enfrentando a nivel mundial, ¿no? Vemos personas que están confundidas, no saben qué hacer con sus vidas, con la familia, con el trabajo. Personas que por la incertidumbre actual dudan de si deben irse del país o no. De hecho, muchos de la comunidad coreana, después de la pandemia, se cree más o menos que un 30% se volvieron a Corea, ¿no?, o se fueron a otros países, como Estados Unidos y a México. Bueno, aparte estamos en un año de elecciones provinciales, municipales, e inclusive vamos a tener la elección presidencial, pero al escuchar los nombres de los posibles candidatos que suenan por los medios, nos damos cuenta que son los mismos de siempre y no nos inspiran demasiadas confianza. ¿Y qué ocurre a nivel espiritual, a nivel de las iglesias? Existen muchos elementos que confunden a los cristianos de hoy. El posmodernismo, por ejemplo, que ha entrado a la iglesia, bueno, ha dejado demasiadas puertas abiertas para que entre en cualquier pensamiento, cualquier doctrina. El pluralismo religioso, que dice que hay salvación en todas las religiones. Líderes, ¿no es cierto?, religiosos que dicen que hay que aceptar otras religiones para hablar de la paz mundial, el ecumenismo. Y aprovechando esta confusión en las iglesias cristianas, se infiltraron también muchas sectas, distintas sectas a la iglesia, que terminan perturbando y confundiendo a los cristianos de hoy. Por eso lo que nosotros necesitamos hoy en día, para no andar por caminos erróneos, equivocados, es la capacidad de discernir entre lo que es de Dios y lo que no es del Señor. Vivir una vida con discernimiento, con la sabiduría del Señor. El salmo de hoy es una oración que se hace a favor del rey, es una oración de intercesión pidiendo el favor de Dios hacia el rey de Israel. Además, esta oración, hermanos, es una oración que nosotros tenemos que hacer también delante de Dios, ¿no?, pidiendo por el discernimiento, orar también, ¿no?, para que se levanten líderes políticos que tengan temor de Dios, orar por los problemas y por las dolencias de este tiempo. ¿Y qué es lo que podemos aprender entonces de la palabra de hoy? En primer lugar, tenemos que orar a Dios pidiendo por el discernimiento, por un buen juicio. Dice el versículo 1, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey.
Da tus juicios al rey, dice la oración. Al final, el versículo 20 de este salmo que no leímos, dice que así David finalizó sus palabras o sus oraciones. O sea, está David orando de alguna manera a favor de su hijo Salomón, ¿no? Que va a ser el rey. El salmista está pidiendo a Dios que le conceda al rey la capacidad de juzgar bien las cosas, con cordura, con prudencia, con sabiduría, con buen juicio. Y en el versículo 2 también vemos que dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que gobierne con justicia, que gobierne con rectitud. O sea, está deseando que el rey tenga la capacidad justamente de discernir lo que es justo para Dios y lo que no es justo para el Señor. Lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada a Dios. Hermano, la justicia del hombre no es perfecta, es relativo. Muchas veces nosotros actuamos según las relaciones, según quién sea. La justicia humana suele, de alguna manera, torcerse, doblarse. Si un rey gobernase solo para agradar a los hombres o para agradarse a sí mismo, no estaría gobernando con justicia. Al contrario, terminaría llevando al pueblo hacia el pecado y lo alejaría más de Dios. Por eso lo que hace el salmista aquí, en la palabra de Dios, es desear que su rey, que él tenga la capacidad de discernir la voluntad de Dios, que gobierne con buen juicio, que gobierne con rectitud, que gobierne con justicia. Hermano, nosotros que vivimos en este mundo lleno de confusión, necesitamos más que nunca tener este discernimiento también. Nosotros tener esta capacidad de ejercer un buen juicio de parte de Dios. En Malaquías 3:18, hablando de lo que le temen a Dios, dice lo siguiente: entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, el que recibe de Dios este buen juicio, ¿no? Esta capacidad de discernir, tiene la capacidad de poder diferenciar, de discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo que es malo, entre el que sirve a Dios y entre los que no sirven al Señor. Ahora, ¿tenemos este entendimiento? ¿Tienen ustedes este discernimiento? ¿Saben lo que le agrada a Dios, ¿no? y lo que no le agrada al Señor? ¿Y viven de acuerdo a ese discernimiento? ¿Estamos viviendo de esa manera? Cada vez que el mundo nos ofrece una y otra vez, de hecho, el fruto del bien y del mal que Satanás utilizó para tentar a Adán y Eva, no fue utilizado solamente en el principio. Aún hoy en día Satanás presenta ese fruto delante de nosotros y nos confunde. Muchas veces vemos que el fruto es agradable a nuestros ojos, parecen sabrosas, deliciosas, y caemos. No discernimos, ¿no? Nos confundimos. Hay un libro escrito por el pastor Joseph Stowell, ¿no? Un libro llamado Simplemente Jesús. En una parte de este libro cuenta que unos niños traviesos, ellos entraron a un pequeño supermercado y comenzaron a cambiar las etiquetas de todos los precios. Despegaron los productos, ¿no? el precio de los productos y empezaron a pegar en otros productos. Entonces un hombre que había entrado a comprar un martillo, toma el martillo y sin fijarse el precio se acerca a la caja. Y cuando está por pagar se da cuenta que la etiqueta pegada decía $200. $200 un martillo. Tanto el cliente como el dueño del almacén se habían sorprendido. Así que envía a su empleado para que revise las cosas y el dueño se da cuenta que todos los precios habían sido cambiados, mezclados. Y cuenta el autor de este libro que el mundo en que vivimos justamente está pasando exactamente por la misma situación. Que Satanás ha alterado todos los valores del mundo y la gente no sabe valorar, distinguir qué es lo que realmente es valioso o no. Y terminan siguiendo esas etiquetas, terminan siguiendo esos precios mal fijados, mal colocados. Aún los cristianos terminamos cometiendo este mismo error. Todos estamos detrás de aquellas cosas que no son importantes, cosas que nos alejan de Dios y nos llevan hacia el pecado. Satanás, que es padre de mentiras, está engañando a la gente. Y la falta de discernimiento en los hombres muchas veces hace que tropecemos, que caigamos justamente frente a esta trampa mortal. Por eso, hermanos, lo que necesitamos es el discernimiento. Tenemos que orar por este buen juicio de parte de Dios para poder discernir, diferenciar, distinguir lo que es de Dios y lo que no es del Señor. Hermano, la falta de discernimiento no solo me aleja a mí de Dios, sino eso puede afectar a mi familia, puede afectar inclusive a la congregación, ¿no es cierto? A los hermanos en Cristo. Por eso lo que necesitamos tener es un juicio correcto, la capacidad de entender y discernir la voluntad de Dios. Y para poder, de alguna manera, adquirir esta capacidad, lo que tenemos que hacer es volver a la palabra del Señor. La palabra de Dios es la única herramienta
que me va a ayudar a adquirir ese discernimiento. Dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. En un mundo de confusión, en un mundo lleno de oscuridad, hermano, la palabra de Dios es la que ilumina mis pies, es la que ilumina mis caminos. Entonces, ¿qué tal ustedes? ¿Viven siguiendo las palabras del Señor? ¿Están experimentando que la palabra, ¿no?, realmente funcione como lámpara y lumbrera en sus vidas? ¿Vivimos con esta experiencia? La capacidad de discernimiento no es algo que se adquiera de un día para el otro. Se necesita meditar la palabra de Dios profundamente, día tras día. Así como necesitamos orar sin parar constantemente, necesitamos leer, meditar y escuchar la palabra del Señor constantemente para poder discernir la voluntad de Dios. Ahora, si el único contacto que ustedes tienen con la palabra es solamente los domingos, una vez por semana en el culto, entonces va a ser muy difícil que desarrollen este buen juicio, que puedan adquirir esta capacidad de discernir, ¿no?, este discernimiento que necesitamos recibir de parte del Señor. Por eso, hermanos, necesitamos adquirir hábitos, costumbres, para leer la palabra, para meditar la palabra, ¿no?, para orar, buscando esa comunión con el Señor. Por eso dice en 1 Timoteo 4:5, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. O sea, la palabra y la oración, hermanos, son dos disciplinas básicas y fundamentales para que nosotros podamos vivir en santidad, siguiendo la voluntad de Dios. Sin el ejercicio de la palabra y de la oración es imposible sostener nuestra vida cristiana. Por eso tenemos que permitir que la palabra de Dios nos conquiste y permitir que la oración, que el Espíritu Santo nos domine y vivir una vida guiada por las palabras, orientada por el Espíritu Santo. Solamente de esa manera podemos vivir bajo el señorío de Cristo, alcanzando la santidad, recibiendo este discernimiento de parte de Dios. Por la palabra de Dios y por la oración somos santificados, dice la palabra. También en Hebreos 4:12 vemos que dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos permitir que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestra alma, para poder quebrantar mi corazón, para poder doblegar mi voluntad delante del Señor y que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, de nuestra vida. Solo así podremos comprender y discernir la voluntad de Dios. Amén. En segundo lugar, necesitamos adquirir la capacidad de poner en práctica la palabra de Dios. Dice el versículo 3 y 4, los montes producirán paz para el pueblo y las colinas justicia. Juzgará a los pobres del pueblo, salvará a los hijos del necesitado y quebrantará al opresor. Cuando el rey gobierna con justicia de Dios, con este buen juicio, dice aquí que va a haber paz y justicia en el pueblo. Los afligidos, los menesterosos, ellos van a encontrar la salvación. Los opresores van a ser juzgados, dice la palabra. Está hablando de lo que va a suceder cuando el rey ponga en práctica ese discernimiento, ese buen juicio, esa sabiduría que ha recibido de parte de Dios. Ahora, por más que el rey tenga un buen discernimiento, por más que conozca lo que es bueno y lo que es malo, si no tiene la capacidad de poner en práctica su conocimiento, de nada va a servir. Nada de esto va a funcionar, nada va a cambiar. Creo que la parte más difícil en la vida cristiana, hermanos, no es la falta de conocimiento, sino la falta de práctica. Llevar a ese conocimiento hacia una acción, eso es lo que nos falta. Cuando hablo con varios hermanos, muchas veces me doy cuenta de que prácticamente casi todos los hermanos tienen deseo de crecer espiritualmente, conocer más del Señor, ¿no?, dar ese paso de fe, ¿no?, acercarse más hacia Dios, conocer más de Dios, crecer, ¿no es cierto?, en el Señor. Tienen esos deseos. Pero cuando se trata de comprometerse con la palabra y con la oración, ahí es donde encuentra la dificultad para poner en práctica lo que conocen. Les cuesta buscar a Dios, les cuesta orar y meditar de la palabra, les cuesta llevar a la práctica sus conocimientos. Un ejemplo claro ocurre cuando tomamos la decisión de hacer una dieta, por ejemplo, para bajar de peso. Sabemos que tenemos que hacer ejercicios, sabemos que tenemos que comer menos, pero una y otra vez caemos frente a las tentaciones, frente a una hamburguesa quizás, un buen asado, ¿no es cierto?, un buen samgyeopsal, ¿no? Y lo mismo ocurre a nivel espiritual.
Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Aquellos que están hace años en la iglesia, que vienen escuchando la prédica, saben qué es lo que deben hacer para crecer espiritualmente. Pero lo que no hacemos, ¿qué es? Llevar ese conocimiento a la práctica. Decidimos leer la Biblia, a orar, pero después de un tiempo, ¿no?, terminamos fallando, desistiéndonos, a veces por el cansancio, ¿no?, a veces por la pereza, a veces por la voluntad débil. Dice que en Himalaya hay un pájaro llamado Hildan. Pero ¿saben cómo lo llaman los lugareños a este pájaro? Mañana construiré el nido, dice. Mañana construiré el nido. ¿Saben por qué? En las montañas de Himalaya, de día, dice que hay un sol radiante, el calor del sol entonces de alguna manera hace que el ambiente sea agradable. Entonces este pájaro disfruta justamente de ese sol durante el día. Pero por la noche, ¿qué sucede? No, llegan los fríos, pero esos fríos que realmente tortura a la gente, ¿no? Y frente a ese frío, estos pájaros comienzan a gritar, ¿no?, produciendo un sonido de sufrimiento. No sé cómo será ese sufrimiento. Y los lugareños, al escuchar ese sonido de este grito de este pájaro, ellos lo interpretaron diciendo, uy, mira, otra vez está allí gritando, mañana voy a construir el nido de vuelta, mañana voy a construir el nido. Pero cuando amanece y sale el sol, ¿qué sucede? Estos pájaros se olvidan de construir el nido. No construyen el nido. Y quizás muchas veces nosotros seamos como este pájaro, ¿no? En momentos de sufrimiento clamamos a Dios por su respuesta, por su salvación. Pero cuando se calman las tormentas, inmediatamente nos olvidamos de Dios y dejamos de buscarle. Tomamos la decisión de apartar tiempo para leer la palabra y orar, pero no tenemos la capacidad de llevar esa decisión hacia la práctica. Hermanos, poner en práctica una verdad, una decisión, siempre es un desafío difícil. Y yo podría decir que el desafío más grande que tenemos en nuestra vida es poner en práctica lo que conocemos. Si todos pudiésemos poner en práctica lo que sabemos, lo que deseamos, nuestra vida sería mejor, el mundo sería un mundo mejor. Pero sin embargo, no lo hacemos. Hermanos, transformar nuestros pensamientos en una acción es difícil. El mover este cuerpo es difícil, ¿o no les pasa? Llevar el cuerpo hacia el lugar de la adoración, llevar este cuerpo hacia el lugar de la oración, hacia el lugar de la palabra, para eso requiere una voluntad muy fuerte, ¿no?, hasta sobrenatural, podemos decir. Seguramente algunos de ustedes deben tener esa lucha todos los días, o todos los domingos quizás por la mañana, porque la mente dice, uy, tengo que ir a la iglesia hoy. Pero ¿qué dice su cuerpo? Y no, hoy descansa, hoy quédate. Y a veces utilizamos el pasaje de Mateo 26, 41 como excusa para no hacer las cosas, en donde dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Uy, mi corazón está dispuesto, yo quiero, pero mi cuerpo es débil, ¿no? Usamos como excusa. Sin embargo, hermano, Jesús entregó estas palabras a sus discípulos para que no la usen justamente como excusa, sino para desafiarlos a buscar más de Dios. Justamente porque tu carne es débil, con más razón tenés que estar velando, despierto, para no caer en la tentación. Eso era lo que Jesús quería decir. Velen y oren para que no entren en la tentación. Velar y orar. Por eso cuando nos acercamos a Dios en oración, hermanos, Dios nos da la fuerza para poner en práctica la palabra. Por eso dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Tanto el querer, porque muchas veces nos quedamos con el querer, pero dice la palabra que inclusive el hacer lo produce Dios. Entonces, con más razón tenemos que acercarnos hacia el Señor, buscar más la presencia de Dios. Cuando tenemos esa comunión con Dios, adquirimos esta capacidad de poner en práctica su palabra. Y la búsqueda de la presencia de Dios, hermanos, se logra paso a paso, un paso a la vez. En su libro Gran Día, Cada Día, Más Lucado, cuenta la historia de un escritor llamado Joel Henderson. Joel Henderson, siendo un gran escritor, él escribió muchos libros. Entonces, en una ocasión, alguien le preguntó a él sobre cómo había hecho para escribir tantos libros. Y él respondió diciendo, una página por día. Solo escribía una página por día. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, hermano, un poco por día, un paso a la vez, leyendo quizás una página de la Biblia por día, orando un minuto aunque sea, ¿no?, por día, teniendo un minuto más de paciencia,
perdonando quizás una vez más que la semana pasada, amando un poco más que ayer. Entonces, de a poco vamos a ir adquiriendo esta capacidad de poner en práctica la palabra de Dios. Hermanos, recuerden, las pequeñas prácticas diarias va a ir transformando mi carácter cristiano. Y la sumatoria de esas prácticas va a terminar transformando nuestras vidas. No se logra de un momento a otro, no, sino poco a poco. En tercer lugar, lo que necesitamos recuperar en estos tiempos de tanta confusión es la capacidad de ejercer una buena influencia hacia el mundo. Del versículo 5 al 11, hablas de cómo el reino gobernado por este rey, ¿no? Este rey con buen juicio, ¿no? Se ve bendecido o se ve influenciado justamente por las decisiones del rey. Miren lo que dice los versículos 8 al 10, dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Delante de él se postrarán los habitantes del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de la costa del mar le traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba le presentarán tributo. Hablando sobre hasta dónde llega la influencia de este rey con buen juicio, dice el versículo 8, de mar a mar. En el versículo 10 menciona lugares como Tarsis y la costa. Nos está hablando de que sus influencias se extienden más allá del mar Mediterráneo. También aparecen lugares como Saba, Seba, ¿no? Uno es al sur del desierto de Arabia, donde sería el Yemen hoy en día, y otro al oeste de África, donde sería Etiopía. O sea, está hablando de la dimensión de la influencia de este rey que está gobernando con el buen juicio, con el discernimiento de Dios. ¿Hasta dónde llega esa influencia? Hermanos, fuimos llamados a ser luz y sal en este mundo. Dios nos llamó, Cristo nos llamó, Jesús nos llamó para que justamente ejerzamos esa influencia. Por eso debemos con el Evangelio y con nuestra vida ejercer esa buena influencia para cambiar a este mundo. Y eso lo podemos lograr solamente si recuperamos el lugar de oración y el lugar de la palabra en nuestra vida. Como iglesia de Cristo debemos recuperar la capacidad de ejercer esta buena influencia. Pero ¿qué ha pasado? Me acuerdo antiguamente, cuando uno decía que era cristiano, ¿no? La gente confiaba, el mundo nos confiaba. Cuando la iglesia decidíamos hacer algo, el mundo nos apoyaba, ¿no? Pero perdimos esa confianza. Donde vas y decís, bueno, desde la iglesia queremos hacer algo, la gente nos mira con desconfianza. Donde voy y me presento como pastor, la gente me mira con mirada de sospecho, ¿no? Sospecha. Perdimos esa confianza. Perdimos esa capacidad de ejercer buena influencia hacia el mundo. Al contrario, terminamos trayendo las cosas del mundo hacia adentro. En vez de nosotros ejercer influencia, terminamos siendo influenciados por las cosas de este mundo. Empezamos a seguir los valores del mundo, ¿no? Todos esos precios mezclados que Satanás los colocó afuera, ¿no? Estamos todos detrás de eso, ¿no? Y perdimos esa capacidad de ser luz y sal frente a este mundo. Y es la que tenemos que recuperar, hermanos, como iglesia, ustedes como cristianos, como hijos de Dios, poder ser de buena influencia. ¿Y cómo lo van a hacer? Si buscan exactamente lo mismo que la gente del mundo, así no vamos a lograr. Tenemos que marcar diferencia, tenemos que ser diferentes, ¿no? Y para eso tenemos que estar más cerca del Señor. Miren que un pequeño metal, cuando uno lo deja pegado junto a un imán, ¿sí? Después de un tiempo, al despegarlo, ese metal también adquiere esa capacidad, ¿no es cierto?, de atraer otros metales. Aunque después de un tiempo se puede perder. Pero cada vez que pasa tiempo pegado junto al imán, obtiene esa capacidad de ejercer una influencia. Y es lo que tenemos que hacer con Cristo. Pasar tiempo con Cristo, estar pegado a Cristo, para que Cristo ejerza su influencia a través de nosotros. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que los invito a que juntos podamos estar buscando la capacidad de discernir la voluntad de Dios, la palabra de Dios. La capacidad de poner en práctica, ¿no?, ese discernimiento, ese buen juicio que Dios nos entrega y que juntos podamos ser de una buena influencia en el nombre de Jesús hacia este mundo. Amén.